Y seguimos en Intratables con otro invitado que llega, el señor José Luis Espert. ¿Cómo le va, José Luis? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, candidato a presidente? ¿Cómo andás? ¿Bien usted? Bárbaro. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo se le ocurrió esta locura? Mira, me parece que después de muchos años, Sí. yo te diría 2003 habrá sido la última oportunidad que yo vi este espacio que hay entre los que tienen miedo a una vuelta del kirchnerismo y los que están desencantados con la pobreza del gobierno de Macri. Hay un espacio para gente auténticamente de afuera de la política. Como en mi caso, yo tengo 57 años, desde que comencé a trabajar a los 24, lo único que hice fue trabajar en el sector privado, ¿no? Y pensaba antes de salir al aire que en algún lugar la campaña política para mí es fácil, porque yo estoy diciendo lo mismo hoy que hace 25 años, no es que ahora te voy a cambiar el discurso para ganar un voto, no. Yo estoy convencido, mantiene... yo estoy convencido, no, porque estoy convencido que Argentina está haciendo algo mal, por eso terminamos siempre con algún problema. Y lo que creo que tiene que ser Argentina es algo totalmente diferente a lo que viene haciendo, que no es algo que hacen los marcianos, ¿no? Es algo que hacen países cercanos a nosotros. ¿Se puede hacerlo? Porque muchos sostienen, el plan de Espert es un plan realista, pero difícil de aplicar. Mira, no, lo loco de Argentina que no sea difícil de aplicar esto, que lo único que genera es pobreza, proliferación de villas, indigencia, caída de los ingresos de la gente, pérdidas de empleo en el sector privado. O sea, lo loco que Argentina haga cosas que le hacen mal y que supuestamente lo difícil es hacer cosas que le hagan bien, ¿no? ¿Me entendés? Es una cosa rara. Sí, esto. sí. No, pero muchos sostienen hacer una reforma laboral, impositiva, fiscal, el tema de los empleados públicos, cosas en las cuales usted hace hincapié, son temas que no generan buen ánimo en la población. Bueno, a ver, supongamos que sea así, lo veremos en las elecciones. Yo creo que mientras no enqueremos este tipo de problemas, Argentina se va a seguir debatiendo en este tipo de problemas en los cuales ¿Y qué habría que hacer? Supongamos que usted es presidente, que tiene la llave no solo de la economía, en 4 o 5 puntos. Yo creo que por lo menos 3 mínimo, mínima, hay que... Creo que Argentina tendría que tener una economía que comercie con el mundo, no una economía tan cerrada. Habría que firmar acuerdos de libre comercio con la mayor cantidad de superpotencias posibles, para que sea irreversible después la apertura del comercio. Vos tenés que comerciar. Por eso, en parte las cosas en Argentina son tan caras como consecuencia que vos para cualquier cosa que quieras importar te sale una fortuna. Después son caras como consecuencia de los impuestos que hay, ¿no? Como el grueso de la imposición es indirecta, o una parte muy importante, entonces a la gente le graban todos los bienes que consume. Por eso la gente está las puteada con lo que cuestan Pagando las cosas. impuestos, exacto. Claro, ¿no? Porque el gravamen que vos tenés sobre ganancias, con esto no estoy diciendo que hay que subir el impuesto a la ganancia, ¿no? Pero lo que te quiero decir que por la cobardía de la política nuestra, en lugar de pagar el costo por cobrar mucho impuesto a las ganancias, estás cobrando mucho impuesto a lo que tiene que ver con el consumo, ¿no? Ingresos brutos, el IVA, impuestos internos, tenés infinidad de impuestos. Entonces, las cosas son caras por el tamaño del Estado. Sin duda que tiene que reducir el tamaño del Estado. Si no, la gente va a seguir pagando todo muy caro. Y sin duda que tiene que tener una legislación mucho más amigable con el empleo. Por culpa de no tenerla, tenés 1/3 de los trabajadores trabajando en negro. ¿Cuál es la ganancia de la legislación laboral que tenés? Podría haber sido una buena legislación laboral en todo caso hace 80 años, pero hoy ya no lo es. Hoy ya no. Cambió mucho el mundo. ¿Y se puede hacer una campaña siendo sincero? Diciendo, estos son los problemas y para salir de esta mediocridad o marginalidad hay que hacer esto, esto y esto, aunque no guste. ¿Está preparado el argentino para eso? Me da la sensación que alguna chance de hoy de eso hay. Obviamente no froté la lámpara de Aladino, veremos cuando ocurran las elecciones, las PASO, la primera vuelta y la segunda vuelta, qué es lo que ocurre, pero a mí no se me ocurre... A ver, yo creo que en parte los problemas que hemos tenido y que tenemos se deben a que casi todos mienten en campaña con lo que van a hacer después. Por eso después te dicen no podemos hacer otra cosa. O sea, si no puedes hacer ningún cambio es porque no lo validaste en las urnas, en el proceso electoral. Yo creo que en parte el problema es ese también, ¿Cuánto ¿no? hace que me dijo, hablo de lo mismo? ¿20 años, 25? Y yo te diría, yo mis primeras notas en los diarios los escribí con el plan Bonex en el 89-90. Así, en realidad me quedé corto. Bueno, hace 28 años. 20 años en CBN, usted decía lo siguiente. ¿En? En CBN. Y tu teoría, bueno, prácticamente está hoy en boca de todo el mundo.
no te financian más, no te prestan plata nueva, arreglate con lo que tenés. ¿Cómo sigue? Sí, a mí me genera un montón de sensaciones esta situación de hoy, ¿no? Mucha tristeza en primer lugar. Yo recuerdo que la clase política se acordó de privatizar empresas públicas cuando ya la hiperinflación te arrasaba el país, digamos. O sea, nos acordamos de ser coherentes en materia monetaria cuando el déficit hizo que tuviéramos hiperinflación. Hoy nos acordamos de que hay que bajar el déficit o el gasto porque estamos en cesación de pagos técnica, por lo menos, hasta el propio presidente, ya, digamos, a confesión de parte, relevo de prueba. Claro, no tengo que decir que estamos en cesación de pago porque el propio presidente y el ministro dicen que no nos prestan. Yo lamento que lleguen esas circunstancias. Y como en la vida, yo creo que a veces las cosas hay que hacerlas en su momento. Voy a hacer la secundaria a los 13 años, no a los 80 en general. El momento de bajar el gasto y de esa manera insuflar expectativas positivas para que te entren capitales y crecer, creo que ya fue. Porque de afuera, ¿qué están esperando? Que vos crezcas para prestarte. Y vos no vas a crecer si no te prestan. Y de hecho, hoy bajar el gasto público, como siempre pasa con un ajuste fiscal, es deflacionario en sí mismo, te genera recesión. Manteniendo la línea, con los mismos problemas ayer, hoy, con Willy Cobal, los dos con un poquito más de cabello, pero Sí, esto pasó hace mucho en mi tiempo. caso ha sido arrasador. Bueno, Willy más o menos. Siempre No sé que hay un una programa misma con- situación y cada vez más profundo, entonces. Hay un programa con Mirta ahí en esos meses también, Ajá. donde yo le decía a Mirta, me acuerdo que estaba, ¿te acuerdas el ex ministro de Infraestructura, Gallo, Darío Gallo? Darío Gallo. Estaba en el almuerzo y yo le decía a Mirta, mira, en los próximos días, era noviembre de 2001, se define el destino de los próximos 10 años de Argentina. Mira, después vino Y después el pasó kirchnerismo, todo pasó lo que pasó. lo que nos pasó. Gustavo, por favor. ¿Cómo le va, Esper? Buenas Hola. noches. ¿Qué tal, Gustavo? Cada vez que uno lo escucha hablar, uno no sabe si es un mito o es realidad, pero siempre sobrevuela la idea de que usted plantea una, digamos, reducción del empleo público muy tajante, con muchísimos empleados públicos, menos de los que hoy tiene el Estado. Sí. Lo que le pregunto primero es si esto es cierto y cuál sería el número, y lo segundo, ¿cómo hace para reconvertir a toda esa gente que va a dejar de tener un trabajo público para que no queden directamente fuera de cualquier lugar del empleo, no fuera de la sociedad directamente? Sí, ahora te contesto tu pregunta, pero antes me gustaría contextuar esto. Hoy, por la planta de empleados públicos que tenemos sobredimensionada, el sector privado destruye empleo. O sea, lo que quiero decirte es que el no hacer las cosas que tenés que hacer no es que es gratis para la sociedad. Lo que pasa es que el empleo privado en Argentina es absolutamente despreciable, al menos para esta clase política. Acá se funden empresas por la presión impositiva salvaje que pagan hoy, por las tasas de interés en dólares alucinantes, algunas por las tarifas impagables que hay de servicios públicos, y parece ser, y esa empresa echan gente. Ahora esa gente que echa al sector privado no vale para el político. Y para la sociedad también, diría, ¿eh? Yo diría que la sociedad también subvalúa el valor del sector privado y sobrevalúa lo que es el Estado. O sea, no es que no pasa nada por no achicar al Estado. Porque parece ser que solamente pasan cosas cuando hay que achicar al Estado. Y yo te diría, por no achicarlo, estamos hace medio siglo por lo menos viviendo de crisis en crisis. Ahora vamos a tu pregunta. A tu pregunta la empezaría a contestar con una breve historia. Argentina necesita cambiar su objeto societario. Argentina es como si fuera Messi jugando de pilar de los Pumas en lugar de número 10 de la selección. Está haciendo algo que le hace mal. Y no deberíamos dudar que nos hace mal. Porque los niveles de droga, de proliferación de villa, inseguridad, cómo los chicos abandonan el colegio o repiten, los chicos que entran a la universidad y más de la mitad la deja, te está diciendo que tenés un problema. O sea, acá hay un problema que no deberíamos negar. Podríamos discutir en las hipótesis de largo plazo de por qué el problema. Y yo creo que Argentina tiene que cambiar su objeto societario, tiene que dedicar a competir con el mundo en lugar de vivir con lo nuestro, o como decía Cristina, si fuera por mí no importaría un clavo. No importaría un clavo. Esos son dos grandes errores. Ahora, para poder competir con el mundo, que es la clave del progreso, el comercio, vos tenés que tener algo que impida que el abrirte al comercio arrase con todo lo que tenés, ¿no? Si no te querés quedar sin industria, sin empleo, sin turismo, sin agro, por abrirte al comercio tenés que tener costos impositivos razonables, no el delirio de hoy,
Las empresas se funden con la presión impositiva que tienen, con la cantidad de trámites que hacen. Miren, les sugiero que algún día lo inviten a Gustavo Lázari, un empresario que tiene su empresa pegadita en la General Paz y por cruzar de la provincia de Buenos Aires a Capital Federal tiene que firmar como 28 trámites para poder pasar una bondiola de un lado de la General Paz a la otra. Es imposible producir así. Entonces, para poder crecer tenés que comerciar. Para poder comerciar y no morir al intento tenés que tener impuestos pagables. Y además, costos laborales razonables. No este delirio de hoy. Vos me preguntás por el empleo o por el gasto público. Para poder tener menos impuestos y no hacer demagogia en esto, tenés que tener menos gasto público. Y ahí yo voy al empleo. El propio presidente Macri, cuando asumió, dijo que había 1,5 millones de empleados públicos de más que solo fueron puestos por el kirchnerismo paramilitar. Yo digo, el empleado público que está paramilitar es una estafa para el buen empleado público y para el contribuyente. José, la gente lo quiere conocer un poquito más porque lo conoce mucho como economista. Le vamos a hacer un ping-pong como le hacemos a todos los invitados. Usted tiene que elegir entre uno y otro. Es sencillo. El primero, ¿dólar o peso? Este bravo. ¿Vos decís como moneda? Sí, yo le digo, elija, le pongo acá, ¿un dólar o un peso? ¿Qué me agarra? Para ahorrar dólar. Dólar, perfecto. ¿Lo pérfido o lustó? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Me gusta. ¿Kichilov o Duhovne? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Tercera opción que no estaba pensada. ¿Trasnochador o nos vamos a dormir temprano? No sé, ¿te parece promedio 1 o 2 de la mañana? No sé. Más o menos. Sí. Pero descansa, Sí. descansa. 5 horas, sí. ¿Cristina o Macri? Supongamos que usted en la primera vuelta no ninguno de los no dos, logra. no. ¿Y en un balotaje qué hace? ¿A quién voto? Sí, ¿En un balotaje? sí. Yo creo que hay que dejar atrás el kirchnerismo, sí. Ajá. ¿Votaría Macri? Sí. ¿El Papa Francisco o Donald Trump? Donald Trump. Donald Trump. ¿Luis Miguel o los Rolling Stones? Los Rolling. Los Rollins. ¿Vidal o Carrió? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. ¿Cerveza o vino? Vino. Vino. ¿Moyano o Barrio Nuevo? El ping-pong de expert. El tren fantasma es ese. ¿El tren fantasma? Sí, no, ninguno. Ninguno. ¿Delivery o le cocinan en casa? No, comer. Comer, comida casera. No delivery. ¿Olmedo, el nuestro, o Bolsonaro? Bolsonaro. Bolsonaro. ¿Le gusta Bolsonaro? No, me diste a elegir esos dos, no quiere decir que me guste. Entre los dos, Sí. prefiere a Bolsonaro. Podría ser porque el menos malo a lo mejor. ¿no? Ajá. ¿Sushi o choripán? Choripán. ¿Maduro o Guado? Guados. No. Venezuela. No. Maduro es un genocida. ¿Cómo no? No hay opción ahí. Guaidó, sin duda. Guado sin duda. Sí. ¿Planes o piquetes? ¿Planes sociales o piquetes? Lo que pasa es que es una opción, no es una opción esa, porque el piquetero se agarra el plan social para cortar la calle y arruinarle la vida a la gente de trabajo. ¿Son justos los planes o hay demasiados? Hay demasiados. ¿Hay demasiados? Sí. ¿Sí? Pero Maradona. después todo esto implica Abrirlo. una gran discusión. ¿Qué Sí. haces con eso? ¿no? Claro. No es que vos llegás, no hay más planes. Lo no. saco y Es se un terminó. delirio eso. Exacto. ¿Maradona o Messi? Los dos. Los dos. Bueno, ahí juntamos, muy Sí. bien. Moreno, esta pobre, ¿dónde cayó Melconian? ¿Moreno o Melconian? Ah, pobre Mergo, che. Es un economista profesional serio. El otro No lo podemos poner ahí. impresentable. Hay que hablar de otras cosas, no solo de economía en la campaña. ¿Garantismo o mano dura? Ninguna de los dos. Creo Ninguna que de las dos. Hay que aplicar el código como corresponde. Espero que le enseñen a tirar a la policía y mucho, si quiere Bullrich aplicar su protocolo, ¿no? Porque la policía viene de que no la dejaban tirar, ¿no? Guarda con eso. ¿Se tiene fe? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Armó fórmula? Todavía no. No. pero- Equipo, gente, sí. Sí, eso sí. Sí. Bueno, Muy a conciencia. vamos a seguir charlando porque esto es largo. Sí. Queríamos conocerlo un poquito y que Placer. la gente lo Placer. tenga cerca. Un placer. Gracias, José Chao, Luis. chao, buenas noches. Muchísimas Hasta luego. gracias. 20 años y los mismos problemas, ¿no? Como cuando lo presentamos a Tato Bores, que en sus monólogos plantea la misma Argentina.